Bueno, continuamos hoy jueves 23 de septiembre, ¿ah? En este recetario, saludando a cuánta gente bella, hermosa que nos saluda. A Sonia Isabel Rodríguez, mi respeto para usted, doctor. Muchas gracias, igual para usted. A Elvin Mejía, desde Worcester, en Massachusetts. Dice, excelente. Doctor Onofre Torres, cirujano general, cirujano mínimamente invasivo, laparoscopista, profesor de pregrado y de posgrado. ¿Usted trabaja para la Universidad Autónoma de Santo Domingo o trabaja para otra universidad? INTEC, Para coordinador del internado el en el MEI. Instituto Tecnológico de Santo Domingo, los intesianos. Tiene una escuela de medicina de mucho nivel. La Universidad, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Doctor, la vesícula. ¿Qué es la vesícula? ¿Qué es eso? La vesícula es una pequeña estructura que se encuentra, obviamente, en el abdomen, debajo del hígado. Tiene la forma de una perita, por eso el término vesícula, por su forma. Se encarga de almacenar una sustancia indispensable para lo que es la digestión, sobre todo cuando nosotros comemos con grasa, ¿verdad? Sí. Esa vesícula almacena esa sustancia Es una, que es la bilis. Es una expresión, doctor. La gente dice, fulano está comiendo con grasa. Comiendo cuando le está con yendo grasa, bien. exacto. Cuando le está yendo bien, le dice. La vesícula es, por ejemplo, y todo el mundo lo conocerá, como la hiel. Sí, ¿Se recuerda? El la pollo, bilis, ¿no? el pollo, la parte verde que tiene, que es la Sí. hiel, que si se rompe, que se pone amarga, eso es la vesícula. Sí. Eso es la vesícula. Nosotros tenemos ahí una hiel. Entonces tenemos un almacén de hiel, Exactamente. que es la vesícula. Exacto. Entonces la función de eso es producir digestión de... Ayuda en la digestión. La bilis se produce en el hígado, ¿verdad? La vesícula funciona como una especie de almacén para tener un contenido extra de esa sustancia. Entonces luego que nosotros comemos, que el contenido pasa del estómago al intestino delgado, específicamente al duodeno, entonces la vesícula se contrae y envía esa sustancia al intestino para que esos compuestos se dividan en sustancias más simples y entonces podamos absorberlo y convertirlo en nutrientes, ¿verdad? Eso significa entonces, a ver si entendí, a ver si usted empieza a alimentarse y eso comienza pues en la boca, ¿no? Entonces, esos alimentos pasan de la boca, pasan a la faringe, pasan al esófago y llegan al estómago y luego del estómago van al intestino delgado, ¿verdad? Es correcto. Y entonces, la presencia, digamos, de los alimentos activa, ¿ah? Sí, En el caso de sobre todo de las grasas, va a activar se que la liberan vesícula unas se contraiga. sustancias y una de ellas estimula la contracción de la vesícula, que ella se contraiga para que impulse. Cuando usted dice que se contrae es como que como se si apriete, se apretara, se ¿no? aprieta, exacto, se aprieta y entonces tira envía entonces un caño de bilis de hacia bilis. el intestino. Y entonces eso produce que esos alimentos se pongan más pequeñitos para que las células sean capaces de absorberla. Exactamente, esa es la correcta. Y entonces, doctor, si esa estructura es una estructura que tiene esa noble función, ¿por qué hay que operarla? Porque en ella se almacena una sustancia, dijimos, ¿verdad? Que es la bilis. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Esa bilis tiene muchos componentes, ¿verdad? Y esos componentes, hay factores que pueden predisponer a que se precipiten. Precipiten es que se compacten, ¿verdad? Y se formen cálculos, piedras. Las piedras. Las famosas piedras en la vesícula, ¿verdad? En la vesícula. Sí. Hay otro proceso menos frecuente, pero también pueden predisponer, sobre todo, por ejemplo, en pacientes que son diabéticos, pacientes obesos, que la vesícula, aunque no tenga cálculo, puede inflamarse, ¿verdad? Y ese proceso se conoce como la colecistitis, que no es más que una inflamación de la vesícula biliar. Entonces, siendo la vesícula un almacén que tiene un papel importante en la digestión, puede formarse en ella piedras. Sí. Los famosos cálculos, ¿verdad? Como decimos los médicos, y que la gente a esto le llama piedra. Son piedras. Son piedras, ¿verdad? Piedras literalmente. Bueno, entonces también se puede enfermar con inflamación. ¿Y usted decía que se llamaba esto? Colecistitis. Colecistitis. ¿Y por qué colecistitis? ¿Dónde viene eso? Son términos. Itis es el término inflamación. Inflamación, ¿verdad? Exacto. Y de la vesícula biliar o de las vías biliares. En este caso, como es de la vesícula,
colecistitis. Ok. Es un nombre compuesto. Entonces es una Exactamente. inflamación, Una inflamación de la vesícula. Y entonces, por esa razón, también nosotros tenemos que operar la vesícula. En este caso hay un poquito de controversia en lo que es el manejo, obviamente entre la parte clínica y la quirúrgica. Sí. A veces se recomienda el manejo clínico. ¿Qué es manejo clínico? Analgésicos, antiinflamatorios, poner remedios. bajar el proceso inflamatorio Sí. y luego entonces plantearse la cirugía, y ahí hay un poquito de controversia. Otros cirujanos también son más partícipes de, una vez que ya se inicia el proceso inflamatorio, obviamente si se evidencia que es un proceso que no viene de mucho tiempo, ¿verdad? Que no es un proceso crónico, de inflamaciones crónicas, se pudiera valorar realizar el procedimiento en ese momento. Entonces, esas serían, digamos que las dos indicaciones más frecuentes de cirugía de la vesícula. Exacto. Las piedras y la inflamación. Entre las dos, ¿cuál es más frecuente, doctor? O sea, usted, por ejemplo, que opera muchas vesículas, que la hace prácticamente semanal varias veces, ¿qué es lo que más opera? ¿La inflamación o las piedras en la vesícula? Yo diría que a veces ambas. Sí. ¿Por qué? 50, Porque, por 50. ejemplo, a veces hay un porcentaje alto de pacientes, alrededor del 60-70%, que son asintomáticos. Por ejemplo, usted y yo hasta ahora no tenemos piedra en la vesícula. ¿Por qué? Porque no nos hemos hecho ninguna sonografía. Bueno, pero usted va y se hace una sonografía y le dice, tiene piedra en la vesícula. Sí, pero no está Pero dando ese es síntomas. asintomático, no tiene síntomas, No le ¿verdad? da... Generalmente, ¿cuáles son los síntomas? Después que Exacto. usted concluya su comentario. Entonces, están muchos pacientes con cálculos, con piedra, que pero no tienen síntomas. que no tienen síntomas. Van por otra causa al médico, Sí. le da un dolor que a veces ni siquiera se relaciona con el problema de la vesícula, le hacen una sonografía y salió con piedra en la vesícula. Entonces va ¿Todavía donde... se hacen sonografía, doctor? Claro. Son útiles al día de hoy. Muy útiles, claro Doctor, que sí. y tenemos resonancia y todo, y todavía. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando tú sospechas de patología de vías biliares, específicamente Sí. de la vesícula, el gol estándar, el estándar de oro, es la sonografía. Excelente. Entonces, Porque utiliza la onda sonografía- líquida, ¿verdad? Y la vesícula, como tiene líquido, es hasta ahora el mejor método para tú El visualizar mejor. la vesícula. Por claro. encima de la tomografía, doctor. Claro. Y de la resonancia. De la resonancia veríamos, por ahí viene la parte de costo-beneficio y la Exacto. complejidad de una resonancia. Una sonografía son 5 minutos. Son 5 minutos y se diagnostica inmediatamente. Exacto. Entonces, la forma de nosotros darnos cuenta es por medio de sonografía. Sonografía. Obviamente, ayudado con los signos y síntomas que te hacen sospechar que el paciente puede tener un problema en la vesícula, ¿verdad? Exacto. Entonces, existe una gran cantidad de personas con piedra, pero que no Sin tenemos síntomas. síntomas. Vamos a decirlo Entonces, así. exactamente. Entonces, a esos tipos de pacientes hay que explicarle, porque, ¿qué pasa? La vesícula, decíamos que se contrae y envía el contenido al intestino, pero ese contenido viaja por un pequeño conducto, ¿verdad? Que es la conducto biliar principal. El conducto Biliar principal. Exacto, Biliar que viene porque del lleva la hígado, ¿no? bilis, viene desde el hígado. Sí. Cuando se une con el conducto de la vesícula, entonces continúa hacia abajo. Es una Exacto. red de tubos que tenemos, una tubería. Sí. Si un cálculo de eso, sobre todo los que son Una pequeños, piedra de esa. una piedra de esas, sobre todo las que son pequeñas, en una contracción viaja, puede ocluir, tapar ese conducto principal, entonces crear un gran problema al paciente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el paciente no puede entonces expulsar la bilis. La vida entonces se queda Se estancada, congestiona el hígado, el paciente se pone amarillo. como un pollito. Es lo que le llaman ictericia, ¿verdad? ¿Cómo es? No es tericia. Tericia, doctor. Exacto. La Mucha- gente le dice tericia, pero el nombre correcto Ictericia. es ictericia. Exacto. Entonces ICTE, toma un tinte ictérico. La orina se pone oscura. También. ¿Verdad? Sí. Como Como una bebida Coca-Cola. gaseosa. Sí, doctor, estoy orinando Coca-Cola. Sí, Literalmente, o ¿verdad? Pepsi-Cola, Valga la promoción. O Coca-Cola. Sí, exacto. Orina oscuro, ¿verdad? Entonces, y eso es producto de ahí viene un mecanismo ya fisiológico que sería un poquito complejo para explicar, porque tiene que ver con lo que es la bilirrubina y la lo síntesis. simple que usted está diciendo y muy bien que está llegando a nuestro Hay dos público. compuestos, ¿verdad? Que son el urobilinógeno y la estercobilina, Mire, que ya ya lo el está producto final. explicando. No. Le voy a Déjelo explicar ahí. para que lo entienda. El urobilinógeno se excreta por la orina. Sí. Entonces eso es lo que le da el color característico. La estercobilina es el que le da el color amarillo característico a las heces. Sí. Pero entonces, como no está pasando bilis al tubo digestivo, Entonces no las hay... heces se ponen blancas. Exacto. El individuo orina oscuro y se le pone la pupú, las heces blancas. Blanca. Entonces hay una inversión Es- del color natural de nuestra Entonces vía. eso nos dice que hay un problema ahí. Entonces, a esos pacientes que no tienen síntomas, por eso uno les recomienda, sobre todo si son pacientes que tienen cálculos pequeños, le plantea la opción
de realizarle el procedimiento. Pero la mayoría van, a pesar de que tienen cálculo, es porque cuando el cálculo se mueve, ocluye de manera parcial y eso le produce dolor al paciente. Entonces si ya tiene episodio de dolor, ya tiene síntomas indicativos. Entonces, ¿cuáles son, doctores, los síntomas? Ya nos ha dicho un signo que no quisiéramos encontrar al paciente en esas condiciones, que esté orinando oscuro y que sus heces sean bien blancas, que eso nos plantea ya un problema no de la vesícula per se, sino ya del conducto. A consecuencia de un problema ya que tenía previo en la vesícula. ¿Cuáles son los síntomas normalmente que los pacientes van a experimentar con piedras, por ejemplo, en la vesícula y con inflamaciones también en la vesícula? Pueden ir desde síntomas vagos, como por ejemplo retardo en la digestión, molestia, pirosis, presencia de mucho eructo, ¿verdad? A síntomas más complejos y más graves, como dolor, por ejemplo, un dolor insoportable, sobre todo en el hipocondrio derecho, ¿verdad? ¿Dónde queda esa? Eso queda debajo de la costilla del lado derecho, ¿verdad? Del lado derecho. Cerca del hígado, debajo ahí. Debajo del hígado. Que se le puede ir hacia la espalda, incluso hasta el hombro del mismo lado. Se puede acompañar, debido a la intensidad del dolor, de mareo, náusea, vómitos, sí, porque es un dolor intenso. Es un dolor. Los médicos le dicen un dolor exquisito. Es un dolor. Pero de exquisito que no a tiene nadie nada. se le desearía. Entonces, es un dolor fuerte, ¿verdad? De ese lado. Que se le va a la espalda y se le va al hombro del mismo lado por irritación del diafragma, ¿verdad? Sí, así es. Ese dolor, es una característica muy interesante. El dolor característico de la vesícula biliar. Repítalo, doctor. Dolor en hipocondrio derecho, es Eso decir, es del lado derecho. Del lado derecho, debajo de la costilla, que se le va a la espalda de ese mismo lado y que llega incluso al hombro derecho. Exacto. Todo del lado derecho. Todo porque la vesícula está del lado derecho. Del lado derecho. Yo tuve un caso cuando yo estaba en la pasantía, doctor, de un paciente que llegaba con mucha frecuencia, llegaba al centro, a la clínica, a la unidad de atención primaria, y él siempre decía, doctor, a mí me da un dolor que me ofende, y yo no entendía la terminología. Exacto. ¿Y qué es eso que me ofende? Oh, que me priva. Entonces es un dolor que limita el movimiento de la persona, sobre todo en esa dirección que usted acaba de señalar. Entonces, esos síntomas tienen algunos otros que los acompañan, náuseas, en fin. ¿Qué ya más si hay datos de un proceso infeccioso, puede haber fiebre, ¿verdad? Porque también podemos tener infección. Sí. Por ejemplo, si hay una colecistitis asociada a la colelitiasis, como dije ahorita, itis es inflamación y la inflamación se traduce en fiebre. En el caso más grave puede haber incluso perforación de la vesícula, ¿verdad? También. Por un aumento de la presión dentro de la misma. Y eso ya es una emergencia. Es una emergencia quirúrgica, exactamente. Sobre todo se ve mucho más común en los pacientes ancianos, los pacientes diabéticos, porque tienen el umbral del dolor, sobre todo los ancianos ya, un poquito más elevado y el anciano toleran más el dolor, ¿no? El dolor, exacto, y cuando ya se queja porque el asunto es grave. Así es. Entonces, esa serían la sintomatología general del paciente que tiene enfermedad en la vesícula. En la vesícula. El tema, por ejemplo, del paciente que tiene piedras es más o menos eso. ¿Existe alguna diferencia que como médico o como enfermero o como paramédico o estudiante de medicina nosotros podamos establecer entre las piedras y la inflamación o no? ¿Es más o menos igual? Lo que pasa es que cuando hay inflamación es donde más se acentúa el dolor, donde más tenemos dolor. Okay. Hay una maniobra, el paciente se coloca acostado, tú le pides que respire, dale aire. Que coge mucha aire. Cuando lo presiona ahí debajo de la costilla, ¿verdad? Sí. Cuando la vesícula está inflamada, el paciente prácticamente para la respiración, ¿verdad? Exacto, por dolor. Por el dolor. De Murphy. Signo de Murphy o signo de paro inspiratorio, ¿verdad? Tú dices, al aire, cuando lo presiona, ahí mismo ¿Y eso para la respiración. Porque hay un dato ya importante de inflamación de la vesícula. Okay. Entonces, doctor, si usted que nos sigue a través de todas estas plataformas digitales, que nos sigue a través de Rumba 98.5, usted tiene la información de que tiene piedras en la vesícula, o que usted tiene una colecistitis, que usted tiene inflamación de su vesícula. ¿Qué es? Ya hemos dicho que es la sintomatología, la forma de diagnosticar, nos ha dicho que el gold standard es la sonografía. ¿Hacemos laboratorios, hacemos otras cosas? Sí, ¿O esos pacientes hay que operarlo de emergencia?
habitualmente o se operan de manera programada? Generalmente los pacientes tienden a mejorar con el tratamiento médico, le dan analgésicos, antiespasmódicos y se preparan ya de manera electiva, es decir, se hacen todas las evaluaciones del lugar, que es lo más correcto, porque hay pacientes que a veces dicen que no sufren de nada y cuando usted comienza a evaluarlo termina siendo hipertenso, diabético, ya con problemas con problemas ya prácticamente producto de la diabetes y la misma hipertensión con indicios ya de problemas renales, entonces ahí se complica más el asunto. Entonces, muchos de nuestros pacientes, doctor, cuando lo mandamos a preparar nos damos cuenta de que sobre todo del que dice que no sufre de nada, algo aparece. No es que yo no voy al médico porque yo no me siento nada y hay enfermedades silentes como la diabetes y la hipertensión y la misma hipertensión que causan mucho daño y sobre todo el renal, que viene como una cascada, consecuencia de, sobre todo. Que es una cosa consecuencia de la otra, así mismo es. Entonces, habitualmente esos pacientes hay que hacerle su preparación, evaluación desde el punto de vista cardiovascular, su perfil hepático, porque estamos hablando de una afectación, ¿verdad?, de la vesícula, que se encarga de la producción de la bilis. Hay que ver que no haya ninguna afectación hepática, sobre todo si ha hecho cuadro de dolor, que hay pruebas de laboratorio que nos dan indicios de si ha habido alguna oclusión, ya sea parcial del conducto biliar principal, porque a veces el paciente presenta dolor, porque la vesícula se encuentra ocluida, entonces se contrae y lo que hace es que le empuja, y esos pacientes a veces de manera parcial, porque son cálculos pequeños, pueden viajar y luego caer al intestino y expulsarlo con las heces y ni siquiera darse cuenta. Exacto. O sea, eso puede pasar, pero una persona puede tener una crisis de dolor momentánea y pasar desapercibido esto, ¿no? Y es que el cálculo viaja y se fue junto con la bilis, exactamente. Eso puede pasar, o en el peor de los casos, que ocluya, como dije, incluso puede hacer una pancreatitis, que es una inflamación del páncreas. Ya eso son palabras mayores. A consecuencia de, claro que sí, afectaciones muy graves. Palabras mayores. ¿Hay tumores en la vesícula, doctor? Sí, son poco frecuentes, pero sí pues, aparecen tumores en la vesícula biliar, sobre todo. Cuando aparecen, ¿son benignos o son malignos? Son poco frecuentes, ha dicho, pero... los dos. Generalmente vienen a consecuencia, por ejemplo, lo más común de nosotros visualizar son pólipos. Pólipos, que es una elevación pequeñita de la pared. De la pared. Sí. Esos pólipos, obviamente, como en cualquier otra parte donde hay un pólipo, hay que observarlo porque puede, como la mayoría son benignos, pueden haber también cierto grado de malignidad y estos pueden evolucionar a un cáncer, sí, y hay casos de cáncer de vesícula, claro que sí. Pero son poco frecuentes, vamos a decir. Son menos frecuentes, pero sí también tenemos casos de presentación de cáncer de vesícula. Perfecto. Doctor Onofre Torres, cuando tenemos que ese paciente, ya el cardiólogo, el diabetólogo, si el paciente es diabético o endocrinólogo, paciente que fuma, ya lo ha evaluado y nos dice, ok, entonces, ¿cuáles son las indicaciones, o sea, qué habitualmente usted necesita para operar ese paciente? Desde el punto de vista de las pruebas. No, ya el paciente está evaluado, ya está todo. ¿Qué usted requiere? ¿Esos pacientes se transfunden, no se transfunden? Bueno, no, depende, porque por ejemplo el paciente, preparar un paciente para cirugía. De vesícula, ¿no? Sí, o cualquier otro acto quirúrgico sí, para hacer un lenguaje ya no es, por ejemplo, como si siempre se lo digo a los pacientes, como cuando el piloto no despega un avión hasta que todo el mundo no le dice que está todo ok. Exacto, y él verifica todas esas. Todo, exactamente. Entonces eso mismo pasa con la vesícula. Hasta que todo no esté en orden, nosotros no debemos proceder a operar un paciente, porque si tú operas un paciente, a menos que no sea una cirugía obviamente de emergencia, y en este caso estamos hablando de un paciente programado. Exacto. Que no lo lleve por lo menos en lo mínimo que pueda tener un paciente dentro de lo que es la normalidad para el procedimiento quirúrgico, es decir, que tenga buenos niveles de hemáticos, porque no tiene sentido un paciente que tenga anemia, llevarlo a transfundirlo para llevarlo a cirugía, ¿no? Usted primero tiene que investigar cuál es la causa de la anemia, si tiene algún problema hematológico, corregirlo, etcétera, etcétera. Entonces, eso primero hay que tenerlo con el paciente establecido. Generalmente, al paciente, como todo acto quirúrgico, puede tener algún tipo de complicación y la hemorragia es una de ellas, ¿verdad? A veces al paciente se le habla de que tener reservado, sobre todo si no hay un banco de sangre, tener reservado, ¿verdad? Mínimo una unidad de sangre en caso de que se presente una complicación como la hemorragia,
y uno puede resolver en el momento, ¿verdad? Y no salir corriendo en el momento de la cirugía, busquen sangre, sino... Pero eso está a opción del cirujano y también dependiendo del tipo de paciente. Ok. Cirugía segura. ¿Podríamos nosotros hablar que la República Dominicana, la vía laparoscópica, se puede hablar de que nosotros tenemos cirugías seguras, cumplimos con estándares internacionales? Un poquito de eso, doctor Onofre Torres. Sí, sí, claro. Nosotros, y afortunadamente, debido a la globalización y las oportunidades que tienen, sobre todo los que están formándose, ¿verdad? Recientemente, esa apertura para poder salir, hacer los entrenamientos y las especializaciones que se están haciendo, ha hecho que la República Dominicana hoy por hoy sea una de las, diríamos, del Caribe, de los que mejor preparado está en esa parte, en la parte de lo que es la cirugía mínimamente invasiva. Yo me atrevo a decir que prácticamente todos los procedimientos laparoscópicos que se hacen, no todos, pero hay personas aquí que tienen la preparación para realizarlo, al igual que cualquier otra parte fuera del país. El turismo en salud, que se ha estado hablando durante tanto tiempo, tenemos más o menos unos 10 años que el país pues viene hablando del desarrollo del turismo en salud, y teníamos la semana pasada al doctor Otoniel Díaz, quien fue presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, y él nos decía que uno de los rubros en turismo en salud que tenemos más ágiles es el de cirugía plástica y reconstructiva. Pero también vemos pacientes que vienen de nuestra diáspora, que vienen a operarse acá, que no tienen seguro en los Estados Unidos y prefieren venir acá. Por asunto de costo-beneficio, sí, claro. En el caso de la cirugía de vesícula y eso, el turismo en salud, podríamos hoy hablar de que ustedes también tienen casos de personas que prefieren venir acá y que se opera. Es poco frecuente. En mi caso particular solamente he tenido un solo caso de personas que me han contactado, viven en Estados Unidos, no tienen seguro, obviamente les resulta mucho más económico hacerlo aquí que allá. Eso en el caso específico de la cirugía laparoscópica, pero cirugías mucho más complejas que demandan mayor gasto, ¿verdad? Hay otros tipos de cirugía que sí también en la parte que usted se refiere del turismo en salud ha tenido un gran repunte, por ejemplo la cirugía metabólica, la cirugía bariátrica. Al igual que la cirugía plástica, las personas que vienen de fuera por un asunto de costo-beneficio y también obviamente por ya la referencia de la calidad en lo que es la cirugía, en los resultados para los pacientes, eso ha hecho también que nosotros también vayamos avanzando un poco más en ese sentido. Con relación a esto último que usted señala, doctor Onofre Torres, la cirugía metabólica, esa cirugía que busca reducir el tamaño del estómago, de esa bolsa, ¿no? Con fines de que esa persona vaya al peso que le corresponde. A su peso ideal. A su peso ideal. ¿Cómo podríamos evaluar el comportamiento de esa disciplina que se realiza por la vía que estamos tocando? Hemos logrado llegar a un nivel de seguridad, ¿es aceptable donde estamos o necesitamos mejorar más? Creo que sí, porque obviamente para eso hay que hacer estudios, que uno no lo tiene estadístico, palpable, pero por lo que uno puede percibir, ¿verdad? Sí. Porque todo esto se mide en la tasa y la incidencia de complicaciones en el posoperatorio. Exacto. Entonces, lo lógico es que a un aumento de los procedimientos, del volumen, pueda existir un aumento de la tasa de complicaciones, pero que esté dentro de lo establecido. Si pasa de lo que esté establecido como normal, ya ahí entonces sí se debe encender una alarma, que creo que en el caso de la República Dominicana no es el caso. O sea, hemos ido aumentando, hemos ido creciendo. Hay un aumento importante de los procedimientos por la globalización misma, muchos que han salido a entrenarse, luego retornan al país a realizar el procedimiento, y ha habido una masificación en ese sentido. Entonces, no me atrevo a decir que sí o que no, porque no tengo los datos estadísticos, ¿verdad?, para hablar con certeza, pero a grosso modo, palpándolo, creo que no estamos mal con relación con otras regiones en lo que tiene que ver con lo que es la tasa de complicación por ese procedimiento. Creo que estamos igual en lo que sería lo que es lo normal
en lo que sería el índice de complicaciones que pueda tener un paciente posterior a la cirugía. Y obviamente, en cuanto a la seguridad, creo que sí que se está cumpliendo con todos los estándares de realizar un procedimiento que sea lo más seguro posible para el paciente. Excelente. Doctor Onofre Torres, cirujano general, cirujano mínimamente invasivo, cirugía laparoscópica. Hoy en el recetario es momento de nosotros empezar a hacer contacto con el pueblo, pero antes de eso nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, sus preguntas, sus comentarios. Señor director.